Muchas gracias a la organización por invitarme pues a esta ponencia. Para mí de verdad que es un gran honor poder participar y bueno, yo les vengo a presentar lo que es lo que fue la construcción de un geovisor ambiental para lo que es pues el Ministerio de Ambiente y Energía. Entonces, este geovisor está dentro de un sistema que se llama el CINIA, que es Sistema Nacional de Información Ambiental, el cual se desarrolló pues el año pasado en un proyecto en colaboración con el Observatorio del Desarrollo. Entonces, bueno, ese es parte del equipo interdisciplinario que participó, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el CINIA? Bueno, el CINIA es el Sistema Nacional de Información, ¿verdad? Que es una plataforma oficial de coordinación y vinculación institucional y sectorial del Estado para facilitar la gestión y distribución de conocimiento de información ambiental. El CINIA está compuesto, se podría decir, por dos grandes áreas, el cual es la información ambiental en un visor geográfico y lo que son las estadísticas, documentación e indicadores ambientales. Entonces, algunos de esos productos son desarrollos de indicadores ambientales de los objetivos del desarrollo sostenible, la información base para el informe del Estado de la Nación, reportes de información ambiental y organización para las cooperativas y desarrollos económicos. Lo que es el CINI está compuesto por información que proviene del INEC, por el Sistema de Estadísticas Nacionales, por el CEN, el Sistema Nacional de Información Territorial, que es el SNIT, y pues que es parte del Registro Nacional de la República de Costa Rica. En cuanto a lo que es la visualización de la información geográfica de CINIA, lo que se contaba era con que lo que se quería era proyectar las imágenes de diferentes estructuras como lo que son ríos o lo que son las diferentes partes de deforestación, o donde hay más agricultura, por ejemplo. Y el principal problema que se tenía es que usualmente pues se trabajaba con lo que eran unos tipos de archivos que se llaman shapefiles, que suelen ser pues unos archivos muy pesados que que no llegan a facilitar o llegan a ser poco productivos para lo que se tenía como objetivo, que era simplemente proyectar una imagen en un mapa, en este caso de Costa Rica, y lo que se quería era que el mapa pues fuera bastante interactivo, pero al mismo tiempo que fuera bastante rápido y útil. Entonces, ahí es donde entra, ¿verdad? Lo que es el visor geográfico, ¿verdad? El cual va a ser una herramienta que va a permitir al usuario visualizar, consultar y analizar la información geográfica de forma sencilla. Entonces, esta misma, ¿verdad?, cumple con lo establecido por la infraestructura de datos espaciales de Costa Rica y el cual el cual es liderado por el Instituto Geográfico Nacional. Entonces, el visor geográfico de CINIA contiene los mapas de la temática ambiental nacional y permite consultar y analizar información de forma estandarizada para la toma de decisiones. Se conecta a otras plataformas como lo que es el SNIR y gestionada la cual es gestionada por la Dirección de Agua del MINAE. El visor, ¿verdad? Se alimenta de datos de las instituciones que conforman la Red Nacional de Información Ambiental, el RENIA, para la cual el CENIGA genera procedimientos para la publicación de mapas. Entonces, en este visor, las personas podrán consultar mapas ambientales, van a poder también analizar con diferentes capas de información, van a poder incluso subir sus propios mapas, ¿verdad? Usualmente para subir el propio mapa sí se necesita un archivo shapefile porque pues está fuera del código, ¿verdad? Entonces sí se ocupa como que la persona tenga así su propio archivo de datos en ese formato. Y entonces a continuación vamos a observar lo que es esta plataforma. Entonces, vamos a ver.
lo que nos encontramos, ¿verdad? Es, bueno, con el nombre que es el geovisor ambiental, vamos a encontrar dos tabs. Y bueno, aquí si alguien tiene la consulta, puede descargar los shapefiles, ¿verdad? De cada cuestión que tenemos acá, de cada capa, pero esto fue información adicional, ¿verdad? La aplicación en sí no utiliza ningún shapefile. Entonces, el usuario que entre a este geovisor ambiental va a poder seleccionar en dos pasos. El primer paso es donde puede seleccionar lo que serían las capas de lo que es el CINIA, el Sistema Nacional de Información Ambiental, pero además puede seleccionar las capas del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, las capas de la Dirección de Agua, las capas del Comité Nacional de Emergencia, las capas del Laboratorio PRIAS, las capas del Instituto Geográfico Nacional y también las capas del Instituto Meteorológico Nacional de Costa Rica. Una vez selecciona la institución de la cual quiere ver esas capas, va a poder seleccionar la capa, ¿verdad?, que quiere observar. Entonces, por ejemplo, aquí se presenta lo que es agricultura, 05, la agricultura, ¿verdad? Del año 2005. Entonces, se presenta lo que es el mapa de Costa Rica y estas figuras que se ven acá son las figuras pues de la agricultura que se reportó en ese momento, ¿verdad? Según pues la especificación que el CENIGA pues brindó en ese momento. Entonces, por ejemplo, si alguien quisiera hacer un análisis pues más a fondo, podría poner sobre esta capa la capa de las provincias y delimitar, por ejemplo, cuáles son las zonas o cuáles son las provincias en las cuales esta capa, ¿verdad?, está presente. Entonces podemos ver que, por ejemplo, aquí marcadamente está Limón y Punta Arenas. Y si alguien con aún más interés quiere verlo por cantones, pues de igual manera puede cruzarlo por cantones e incluso lo puede cruzar por distritos. Entonces se puede generar pues un análisis bastante detallado pues a nivel geográfico, ¿verdad? De estas capas. De igual manera, por ejemplo, podemos cruzarla, la de agricultura, con una capa, ¿verdad?, que se llama Agua 2005. Y entonces, por ejemplo, aquí se ven, ¿verdad? Aquí está el lago y aquí están los diferentes pues, ríos del país, ¿verdad? Los más importantes según los proyectados y los que necesitan, ¿verdad? Los que necesitaban la institución en ese momento. De igual manera, se pueden cruzar, ¿verdad? Por cantones, por distritos, etcétera. Entonces vamos ahora a seleccionar, por ejemplo, lo que es el Instituto Meteorológico Nacional. Entonces, para eso tenemos, por ejemplo, las precipitaciones, la temperatura máxima, Costa Rica. Bueno, eso es un término tal vez un poco específico, ¿verdad? Pero vamos a proyectarlo para ver cómo se ve. Entonces, estas son las temperaturas máximas y aquí está, por ejemplo, la leyenda. Entonces, alguien podría guiarse, ¿verdad? O por la leyenda y decir que las zonas con color más intenso son las zonas a donde más se presentó el tipo de temperatura máxima y de igual manera, ¿verdad?, como la vez anterior, se puede ir cruzando por cantones, por distritos, etcétera, y pues se genera pues un análisis más detallado. Pues así se puede seguir seleccionando las diferentes instituciones que están presentes, ¿verdad? Y hay diferentes capas para cada una de estas. Por ejemplo, lo que son las cuencas hidrográficas, aquí están. Y además o adicionalmente se pueden seleccionar o se pueden marcar ciertos tipos de zonas de interés que el usuario podría estar interesado en marcar mediante estos tipos pues, de puntos, y también se pueden generar, ¿verdad?, algún tipo de pues, de mediciones o de esos tipos de figuras, ¿verdad?, que pueden ayudar de pronto a alguien muy técnico, ¿verdad?, o a alguien técnico a generar cierto tipo de información, a generar segmentaciones e incluso pues dibujar lo que necesita e incluso, ¿verdad?, tenemos que esto
incluso puede llegar, ¿verdad?, a darnos información de, por ejemplo, cuántos kilómetros hay de un lugar a otro. Y entonces, si uno cruza con una capa, pues se empieza a observar de mejor manera. Y pues luego también se puede borrar para que no estorbe. Entonces podemos darle clear all y se va. De igual manera, ¿verdad?, también tenemos esta herramienta. De igual manera va a calcular distancias, y nos da también la información de la latitud y la longitud, la distancia en metros o en millas. Y pues también la vamos a finalizar y ahí nos queda el punto que medimos y bueno, lo podemos eliminar. Otra cosa importante es que si anduvimos por el mapa y de pronto perdimos el rumbo, le podemos dar otra vez a este botón que dice Zoom to y nos lleva al punto de inicio, ¿verdad? Y no nos quita la selección, sino que la mantiene. Otra pues funcionalidad es que también podemos ver diferentes tipos del mapa de Costa Rica, ¿verdad? Lo que es la satelital, la elevación, o pues lo que es el efecto por el OpenStreetMaps. De igual manera, si uno deja presionado el control, podemos ver la longitud. Tal vez se ve un poco pequeño, pero aquí está la longitud y la latitud y con cuál es el zoom que lo estamos haciendo. Entonces, por ejemplo, si lo hacemos más, aquí está el zoom 2 y aquí está pues la latitud y la longitud que seleccionamos. Adicionalmente a esto, ¿verdad? Bueno, aquí está la función por la cual un usuario puede cargar su archivo shapefile y visualizar su capa. Esto suele tardar bastante tiempo, depende de lo pesado que sea el archivo, y eso era, ¿verdad?, lo que se quería evitar con este geovisor. Y si podemos ver, pues las capas realmente se aparecen bastante rápido sin necesidad, ¿verdad?, de esperar mucho tiempo. Por ejemplo, aquí agricultura ya de una vez está seleccionada y de una vez aparece. Lo que es agua apareció casi que de igual manera, de forma instantánea. Y pues ahí van apareciendo de forma rápida, ¿verdad? Que era lo que se quería en el momento. De igual manera, aquí lo que se presentan es un cuadro con información de los metadatos. Por ejemplo, la capa que acabamos de ver de agricultura nos dice que es una figura, pues es un polígono, y aquí está la descripción. Entonces, en el año 2005, el fondo, ¿verdad?, FONAFIFO, y pues si una persona quiere seguir leyendo, pues lo sigue leyendo. Aquí está lo que es la información de los metadatos ya en PDF, por si alguien lo quiere leer. Y de igual manera, aquí está el link para descargar el shapefile para que una persona pues lo tenga en su computadora y quiera, pues no sé, realizar alguna investigación también. Entonces, pues aquí está la información de todo lo que son las capas que observamos. Para ver un poquito lo que es el código de esta aplicación, bueno, como vemos, aquí lo trabajamos en lo que es el RStudio Cloud, ¿verdad? Porque de pronto facilitaba la explicación, ¿verdad? Porque esto fue un producto que se generó para personas que no sabían en su momento cómo utilizar R ni programación. Entonces, la manera más sencilla de verlo era por medio de RStudio y generar algunos tipos de entrenamiento, de capacitaciones. Y como estamos utilizando simplemente lo que son lo que son unos archivos que se llaman eh, vamos a ver, por acá está, perdón, WMS, que son capas que están contenidas en los diferentes pues plataformas de cada institución. Entonces, por ejemplo, aquí lo que accesamos, de aquí es donde se obtienen las capas, ¿verdad? Las capas que acabamos de ver. Es un archivo en XML. Y, por ejemplo, entonces, para poder accesar a la capa o a la imagen junto con su leyenda respectiva, ¿verdad? Como vimos la leyenda de las temperaturas máximas, es en este archivo XML, contienen, este es un archivo bastante grande. Por ejemplo, aquí está la capa. Entonces, por ejemplo, la que acabamos de ver, agua 2005, ese es el nombre de la capa. Entonces, ahorita lo vamos a ver en el código.
para poder yo accesar a esa capa, ocupo usar este nombre que dice Agua 2005. Si yo lo utilizo y le pongo una mayúscula o le pongo un 6, ya no me lo va a reconocer porque es un nombre, ¿verdad? Es un identificador único. Y aquí está, ¿verdad? Lo que es también lo que es la capa, layer igual, Agua 2005. Entonces uno puede utilizar este link, que es el que utilizamos en esta parte del código. Vamos a ver, bueno, antes de accesar a la capa en específico, accedemos a lo que es el XML en específico del servidor. Entonces, por ejemplo, aquí estamos accesando a lo que es el XML del Sistema Nacional de Información Ambiental. Ese es el primero. Cada uno tiene su respectivo link, ¿verdad? Para el cual se puede accesar. Y este es el link de lo que es la capa a la cual vamos a elegir. Entonces, por ejemplo, aquí está el layer igual, áreas protegidas, el layer igual, el C Nacional 2016, áreas de agricultura, agua, y así sucesivamente vamos llenando todo lo que son estas capas que se quieran seleccionar, y con solamente pues este tipo de código, ¿verdad? Se puede acceder. Las librerías pues que se utilizaron de mayor pues importancia es pues claramente lo que es Shiny para poder subirlo y que fuera bastante, bueno, para que el usuario pudiera interactuar con ella, y lo que es Leaflet, que es la librería pues del mapa en sí, ¿verdad? Lo que nos permite acceder a OpenStreetMaps junto con otras librerías, ¿verdad? Que nos permiten pues trabajar con el código, lo que es la librería de DT para lo que fue el cuadro que vimos, y estas, por ejemplo, lo que nos agregan son algunas funcionalidades extra, lo que es el mapa, como lo que fue agregar figuras, como lo que fue el zoom to, etcétera, que nos permite pues tener ciertas botones en el mapa que no vienen por defecto, sino que son agregadas. Para esto también, pues lo que es el menú, se utilizó un libro de Excel para coordinar lo que es la selección junto con lo que es la capa. Entonces, esto fue lo máximo que utilizamos del libro de Excel. Y aquí están lo que es lo que son los links para lo que es el drive con la información de los metadatos y con la información del shapefile donde se puede descargar. Vamos a ver, por ejemplo, bueno, aquí están lo que son la información o el link a las capas, y en general todos estos son, ¿verdad? Lo mismo, los links, pero a las leyendas para poder observar qué significa cada color de la temperatura máxima, por ejemplo. Y realmente es el código del mapa. Como podemos ver, es bastante sencillo. Lo que utilizamos, pues primeramente es el leaflet para acceder al OpenStreetMaps, y lo que es add tiles es para añadir pues la capa que habíamos visto que por defecto aparece OpenStreetMaps. Y esas son las diferentes que vimos ahora, ¿verdad? Lo que es la vista satelital, la vista de elevación, etcétera. Con agregamos lo que son las figuras. Con estos otros agregamos también lo que son las medidas para medir de una posición a otra. Aquí estamos para lo que es el zoom to. Aquí necesitamos pues utilizar un HTML widget, y como podemos ver pues este es otro lenguaje de programación, ¿verdad? Pero pues por dicha R nos permite utilizarlo. Y aquí lo que tenemos es el código con el cual utilizamos el WMS, ¿verdad? Que está en el archivo XML. Entonces aquí lo que hacemos es que hacemos un match bueno, sé que esto es parte de un código de más arriba, pero para no ahondar mucho en lo que es el código en sí, aquí hacemos un match con la selección junto con lo que es la capa para luego proyectarla. Entonces, realmente es un código
O sea, si vemos todo lo que hace la aplicación, pareciera, ¿verdad?, que es un código bastante, pues, sencillo, ¿verdad? Es un código en realidad, pequeño, que se fue haciendo más grande, pero porque le agregamos diferentes cosas, ¿verdad? Como lo que es la capacidad de agregar el shapefile desde la computadora de un usuario, pero en sí, en general, es bastante, pues, pequeño este código, y que se termina también haciendo grande por la cantidad de capas, ¿verdad? Que eso es algo que tampoco pudimos, pues, mejorar, ¿verdad? Sin embargo, es una aplicación, ¿verdad?, que también tiene la facilidad de que es escalable. Entonces, realmente para los usuarios, bueno, los que quedaron en la administración de este aplicativo, es bastante fácil actualizarlo, porque nada más es agregar un nombre al archivo de Excel y agregar el nombre de la capa. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos una capa nueva en lo que es el GeoServer del CENIGA, entonces la persona llegaría aquí, copiaría esto, y lo que hace es cambiarle el nombre de la capa solamente y agregarlo en el archivo de Excel, y pues ya se agregaría la opción y se agregaría también la información de la capa. Entonces, es bastante sencillo, ¿verdad? Este, pues en general estas son las funcionalidades de lo que es este geovisor ambiental, el cual pues al principio sí, pues fue un reto, porque era pues algo nuevo que nunca habíamos intentado, nunca habíamos realizado, pero que realmente consideramos que fue de bastante utilidad para las personas que lo están utilizando. Y pues también fue algo al menos en ese momento, para nosotros fue también pues innovador, ¿verdad? Entonces, bueno, muchas gracias por el tiempo, muchas gracias también por prestar atención, y aquí me despido. Buenos días. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante, por lo menos para mí. Se trata de cómo se pueden fiscalizar compras públicas o cuáles herramientas se pueden utilizar para fiscalizar compras públicas utilizando R. Primero, antes que nada, quisiera hacer una reserva de responsabilidad. Eh, a pesar de que yo laboro para la Contraloría General de la República, este estudio es responsabilidad personal, completamente única y exclusiva. No corresponde a una línea de trabajo de la Contraloría y es realizado con un fin didáctico y de transferencia de conocimiento, y tanto en su prosa como en su código fuente está cubierto con licencias de Creative Commons y GPL versión 3 respectivamente. Tocando la agenda, tenemos tres grandes temas, ubicándonos en el contexto del tema que nos trae hoy. Desarrollo de un caso de uso, que es una aplicación práctica de las herramientas con datos reales de compras públicas, y una pequeña referencia de conclusiones. El primer tema de la agenda es el contexto. Uno de los temas más interesantes en el uso del Big Data es la meta de personalizar, ya sea mediante clientes, perfiles, comportamientos, hacer una personalización, y eso se hablaba en distintos campos de conocimiento, utilizar el Big Data para personalizar ciertos campos o ciertos objetos de estudio. El mayor ejemplo de esto, no sé si ustedes han escuchado, es en el año 2004, esta revista Reason, que es casi como una historia anecdótica. En el año 2004 publicó en las portadas la ubicación dentro de los mapas de cada uno de sus suscriptores. Entonces el suscriptor recibía la revista con una portada personalizada de su ubicación dentro del mapa. Aquí partimos de la frase Big Data, Big Personalization. Y ahora un poco vamos a hacer referencia a qué tiene que ver esto con el tema de fiscalización. Una posición tradicional de fiscalización básicamente se sustenta en un criterio experto. Básicamente es un experto en negocio, un experto en auditoría, un experto en fiscalización, que define qué es lo que se debe revisar. A veces también se sustenta en aspectos aleatorios. Básicamente es
desarrollo de un muestreo y dentro de ese muestreo se determinan cuáles compras se fiscalizan o cuáles objetos se fiscalizan. Y otro componente interesante ha sido el tema de denuncias. Mediante una denuncia ciudadana, generalmente derivada de algún tipo de conflicto, muchas veces comercial, sin que la persona necesariamente, el denunciante, quiera encontrar la transparencia, se ha puesto la denuncia y se han descubierto grandes casos de corrupción. Un ejemplo es el caso de Lavallato, como Odebrecht en Brasil. Otro caso es el que tuvimos aquí en Costa Rica, el caso de ICE Alcatel. Todos estos parten de denuncias. Es una posición tradicional en fiscalización. El esquema de fiscalización tradicional o de controles tradicionales básicamente se da un énfasis a ser posterior a que ha sucedido el evento. Casi que constituye, aunque hay controles previos, obviamente, pero lo mayor grueso de su componente es un control posterior. Y se basa en un tipo de control forense, que básicamente es revisar qué fue lo que sucedió, cómo se dio, buscar responsabilidades. Otro tema del esquema tradicional de fiscalización es que es masivo. Aplico una línea, una variable de magnitud para un montón de casos. Ahora bien, retomando un poco el tema de personalización, ¿cómo debería ser la fiscalización en una sociedad o una industria 4.0? En un contexto 4.0. Básicamente, y aquí es opinión completamente personal, obviamente debería ser una fiscalización, un control basado en datos, en la búsqueda de datos, y así se está haciendo, digamos, por las entidades de fiscalización, y la búsqueda de patrones. Debería ser un control concomitante, basado en IoT. O sea, yo creo que el ejemplo, después de lo que nos sucedió el año pasado, el mayor ejemplo de esto que les estoy comentando es la construcción del hospital en Wuhan, donde había cámaras las 24 horas y cualquier ciudadano podía ver cómo se estaba construyendo ese hospital. Bueno, básicamente a eso yo aspiraría que se dé esa fiscalización, que es una fiscalización en tiempo real, donde el ciudadano puede ver en tiempo real cómo se está construyendo la carretera, cómo se está construyendo el edificio, qué es lo que se está haciendo en tiempo real, dónde se están ubicando los bienes y servicios que se están adquiriendo. Otro tema interesante, importante, me parece que es ese control debería ser transparente al ciudadano. Y cuando hablo de transparente al ciudadano es que participe en la fiscalización ciudadana. Y necesariamente para esa fiscalización tiene que haber un ocultamiento de la complejidad de los controles. Al ciudadano yo no puedo llegarle con temas de analítica, no le puedo llevar con temas complejos de estadística. Al ciudadano lo que tengo que ofrecer son herramientas interactivas, gráficas, que pueda hacer esa fiscalización. Y por último, esa fiscalización debe ser basada en perfiles personalizados de riesgo. Riesgos de instituciones, riesgos de sectores, riesgos de bienes o servicios, riesgo por perfiles de funcionarios. Debería ser basado, y ahí estamos hablando un poco del tema ya de personalizar ese control. En el caso de uso que queremos desarrollar, primero ubicándonos en el negocio que se trata, y es básicamente se buscan escoger los procedimientos clasificados como contrataciones directas. El caso de uso que se desarrolla se hace sobre contrataciones directas, no solo de escasa cuantía, sino aquellas contrataciones directas que son ejecuciones de procedimientos licitatorios y otros procedimientos, por ejemplo, entrega según demanda. Básicamente, para no complicarnos en el tema procedimental jurídico, básicamente son procedimientos que la ventana de tiempo entre la salida del concurso y la adjudicación son muy cortos. Generalmente son menos de un año, menos de 12 meses, mucho menos de 12 meses. Ese es el énfasis del caso de uso desarrollado. Aquellos concursos que por su naturaleza pueden ser adjudicados en muy corto tiempo. Hablando un poco de la plataforma sobre el cual se desarrolló el caso de uso, inicialmente se hizo con R Markdown. Sin embargo, se hizo una traducción en Google Colab. ¿Y por qué usar Google Colab? De aquí tal vez es el tip. Muchos de los pros, algunos de los pros de utilizar Google Colab, obviamente es su gratuidad. La posibilidad del uso de infraestructura de Google, propiamente los procesadores de Google, tanto los GPU como los TPU propiamente que utiliza Google. Otro de los temas aquí es la posibilidad de usar el Drive para compartir tanto los datos como los modelos, como los análisis. Esos están dentro de los Pro, para utilizar el Google Colab como plataforma de desarrollo. Las cosas que tienen en contra es obviamente se ejecuta sobre máquinas virtuales, eso le da cierta temporalidad. Entonces hay que ser cuidadoso en resguardar los datos y las ejecuciones hay que buscar maneras de hacerlas más eficientes
Y otro tema es que el Google Colab, desgraciadamente, no hay una versión nativa para R. Eso implica que la manipulación del sistema operativo sobre el cual corre esa máquina virtual no es tan fácil, ni tampoco la conexión con el Google Drive es tan fácil, por ejemplo, como si se desarrollara en otros lenguajes como Python. Ahora bien, ¿cómo utilizar esa plataforma para R? Básicamente, por lo menos la forma como se desarrolló en el caso de uso, que ustedes van a tener acceso al código fuente y a los datos, obviamente, es la activación de un módulo RPA2, que es para utilizar R en Google Colab. Es una manera de utilizar R sobre Google Colab para poder montar los drives, seguir utilizando Python para ciertos aspectos, pero poder utilizar R. Y un tip aquí que les puedo dejar es para cómo se ejecuta sobre máquinas virtuales. Cada vez que esa máquina virtual se elimina, que sucede aproximadamente cada 12 horas, cada cierto tiempo que no se está utilizando, el reinstalar los paquetes nuevamente puede ser muy engorroso. Entonces, la mejor forma de hacerlo es instalándolo en una carpeta del Drive y instanciándolo y llamándolo de esa carpeta del Drive. Así no hay que estar reinstalando los paquetes constantemente. Dentro de los paquetes que utilizaron, ahí está la lista de los paquetes muy sencillos, algunos de serie de tiempo, paquetes para manipulación de PDFs, para visualización, pero especialmente quisiera hacer énfasis al paquete Prophet, que yo creo que en otras conferencias se han utilizado, que permite hacer series de tiempo para personas que, como yo, somos aficionados al tema de minería de datos y somos más bien personal enfocado en el área de negocio, en el área propiamente del negocio. Entonces, permite desarrollar serie de tiempo de una manera relativamente sencilla. Entonces, quisiera hacer énfasis sobre todo al uso de este paquete. Ahora, ¿cuáles fueron las fuentes de datos que se utilizaron en el caso de uso? Básicamente son dos. Uno es el SIAC, que es el Sistema Integrado de Actividad Contractual, que mantiene la Contraloría General, donde las instituciones registran los procedimientos licitatorios o procedimientos de contratación. El tema de este sistema es que el no transaccional es solamente registrar, los procedimientos no se llevan en ese sistema. Sin embargo, tiene una mayor cobertura en la cantidad de instituciones que están cubiertas en el sistema, un mayor historial, tiene mucho más tiempo de haberse registrado y un mayor detalle en ciertos aspectos o componentes del procedimiento. Obviamente tenemos también el SICOP, que tiene como ventaja es que es el sistema transaccional, digamos, por excelencia a nivel nacional. No cubre todavía ciertas instituciones y ciertas instituciones importantes no están todavía adquiriendo por SICOP, por lo menos no plenamente. Tiene un menor historial y yo creo que la joya de la corona para todos aquellos que están interesados en hacer análisis de datos sobre contratación pública es que maneja códigos de producto. Eso permite hacer análisis bastante interesantes de manera transversal sobre bienes y servicios que están adquiriendo las administraciones. Esas son básicamente las dos fuentes de datos que se usaron para el caso de uso. Hay que tener cuidado, como siempre, en utilizar los datos. Haciendo esta presentación, entré al SICOP y, por ejemplo, aparece una licitación, una adjudicación, a pesar de ser un sistema transaccional, de 18.600 millones de colones de una municipalidad para la construcción de nichos. Entonces, obviamente, ese proveedor, que de manera casi que primera mano, o sea, es un error de la adjudicación, aparece como uno de los proveedores más importantes del Estado en lo que va este año. Siempre hay que revisar, siempre hay que estar verificando porque son muchos actores que están registrando información en esos sistemas. Sobre el caso de uso ya propiamente, si agarramos la información del SIAC y comenzamos a hacerle un mapeo para podernos acercar con los datos, podemos ver, y voy corriéndome de los cuadros de la izquierda a la derecha, de los más pequeños a los más grandes. Básicamente, cómo es que se comportan esas adjudicaciones en lo que se llaman adjudicaciones de contrataciones directas. Y aquí ubico que si vamos haciendo el zoom, me interesa sobre todo aquellos grandes montos que están en pocos procedimientos. Y si llego al cuadro de la derecha, encuentro que siendo cada uno de esos puntos las adjudicaciones totales de una institución pública en un año específico, y ahí cada forma depende del año que sea, encuentro que en el 2017 hubo varias situaciones atípicas, digamos, o distintas de adjudicación. Hubo grandes montos adjudicados en ese tipo de procedimientos.
Entonces ya pareciera que el 2017 es un año interesante para fiscalizar. Creo que resulta más sencillo si lo podemos ver de esta manera, de manera de burbujas. Podemos ver que en el año 2017 hay bastantes burbujas flotando y que hay una burbuja que sobresale todas las demás, que es un monto muy alto con una cantidad de concursos relativamente baja. Entonces, pareciera que si quisiera comenzar a fiscalizar por periodos de tiempo, el año 2017 suena bastante interesante. Verifiquemos si es que en el año 2017 hubo un cambio en los centros de registro. Y en centros de registro me refiero a las instituciones que registran en el SIAC. Y todo pareciera indicar que en el 2017 no ocurrió nada distinto en cuanto a la cantidad de instituciones que estaban registrando. Entonces pareciera que no se da por esa situación y eso permite ir viendo el bosque, ¿verdad? Ir acercándome al bosque, ¿verdad? En el sentido metafórico, para ver cuál árbol voy a escoger. Si hago una selección de las 5 instituciones que más adjudicaron en el 2017, escogemos una de ellas. El nombre prefiero, bueno, el trabajo básicamente está anonimizado porque no es la intención aquí es poner el nombre de una institución, sino ese no es el sentido del trabajo. Creo que si hizo el esfuerzo por anonimizar, no es posible anonimizarlo completamente. Van a poder ver en la información y el código qué institución consiste. Pero básicamente la intención no es esa, sino enseñar las herramientas. El año 2017 surge como ese gran pico que está al final, una adjudicación o una cantidad de adjudicaciones interesantes en ese año para esa institución, que es una institución de infraestructura pública, muy importante en Costa Rica. Ahora, si me acerco al árbol y escogiendo en el 2017 esa institución, podemos ver que hubo fuertes adjudicaciones en el segundo semestre del 2017. Y aquí resulta interesante, ya de por sí, bueno, es una institución que sería interesante ya entrar a ver con más detalle, pero surge una pregunta que aún así puede ser para mí más interesante, y es, ¿eso consiste en un caso aislado o hay un patrón en esa situación? ¿No? Que eso es todavía mucho más interesante. Si tratamos de ubicar un patrón en lo que se está dando con esa institución que escogimos de 2017, podemos ver, y hacemos el diagram, podemos ver que en principio en el año 2017 no pareciera que el modelo predictivo no indica que hay algo excepcional. Sin embargo, si yo agarro y pongo una tabla, los principales trimestres, aquí es importante, la serie de tiempo que se está haciendo aquí es trimestral, porque no necesariamente todos los meses hay adjudicaciones, entonces es importante escoger un periodo de tiempo mayor para poder hacer esas observaciones, porque puede ser que existan huecos, si yo lo agarro de manera mensual, de que haya meses en que no se adjudica. Si se toma la tabla y se exponen todas las principales adjudicaciones por montos, vemos que hay ciertos años que salen de manera reiterada. Y utilizando así el paquete Profit, ustedes pueden ver en su izquierda el modelo que me da el paquete. Los puntos negros son los datos reales de adjudicaciones trimestrales y la línea roja es la tendencia. Si ustedes ven con más detalle, pareciera que los años preelectorales son aquellos años donde los puntos tienden a salirse del modelo predictivo. Obviamente, no se podría, con esta cantidad de información, llegar a una conclusión de que existe algún tipo de patrón o ciclo en cuanto a esto, pero sí llama la atención que los puntos que se salen tienden a ser años preelectorales. Y de esto resulta interesante el año que estamos viviendo actualmente porque resulta ser un año preelectoral. Entonces, al final de este año, podríamos ver si hay un indicio todavía más fuerte de que hay cierta ciclicidad en cuanto a años preelectorales para la adjudicación en este tipo de procedimientos. Esto creo que se puede visualizar mejor cuando hacemos una descomposición de la serie de tiempo en el gráfico de abajo, donde se ven las olas que existen, principalmente en años preelectorales. Y si nos vamos propiamente en qué periodo se está adjudicando más, tiende a ser hacia el segundo semestre de ese año, cosa que es completamente razonable porque mientras se hacen los trámites presupuestarios, la publicación del pliego de condiciones, se adjudica y se ejecuta la contratación, tiende generalmente a darnos el segundo semestre cada año.
Otra cosa importante es una tendencia marcada de que cada vez se está invirtiendo más en este tipo de procedimientos. Ahora bien, viendo ya el árbol, el caso de uso específico, el año, entremos a analizar o usar algunas herramientas para poder decir cómo vamos a fiscalizar esa institución o dónde deberíamos empezar. Lo primero es entendiendo un poco qué es lo que está contratando más. Y aquí podríamos usar análisis de texto sobre compras. Gran cantidad de información en los procedimientos de contratación es información no estructurada. Está en carteles, está en contratos. Entonces, el análisis de datos no estructurados tiende a ser una herramienta muy importante para efectos de validar conclusiones en materia de contratación pública. Y entonces podemos hacer 9 palabras para ver qué es lo que principalmente compra esa institución, qué diferencia hay entre las palabras más usuales de 2007 a 2016, qué diferencia hubo con el año 2017. Aquí, por ejemplo, podemos ver en las palabras más usuales, en el 2017 me sale la palabra diseño, sale la palabra riego. Entonces, pareciera que hay ciertas diferencias con respecto a lo que se dieron años anteriores. Otra herramienta interesante, me parece muy interesante, sobre todo es el análisis de sentimientos de jerarcas. Muchas instituciones tienen actas de sus jerarcas, muchos son consejos deliberativos, son consejos directivos. Entonces, el análisis de esas actas con un análisis de sentimiento basado en un léxico, que aquí es importante, es un trabajo por hacer, de utilizar un léxico técnico en materia de compras para poder confrontar esos documentos. Por ejemplo, términos como corrupción, multas, atrasos, son términos muy fuertes, con una negatividad muy fuertes en el tema de compras. Entonces, podría confrontarse ese léxico que se va a desarrollar para este tema en especial con los documentos y poder extraer de eso cuáles son aquellas actas o documentos más importantes, por lo menos que son más negativos, para poder comenzar una fiscalización por medio de ese puente, digamos, usarlo como un puente como para ir acercándose, ya no solo con el año, la institución, el periodo, sino exactamente cuáles documentos dentro de ese periodo son los que deberían comenzarse a revisar. Otro tema interesante aquí es utilizar wet mining, ¿verdad? El wet mining en SICOP me consta que es bastante complicado, porque SICOP tiene muchas ventanas flotantes y eso hace muy complejo el tema wet mining. Creo que es un tema que aquí deberíamos desarrollar más y es la facilidad de acceso a esa información mediante APIs o interfaces de programación. Sé que la gente del SICOP está haciendo un gran esfuerzo, me consta porque he estado en sesiones con ellos de que están buscando eso y Hacienda también. Sin embargo, me parece que también nos falta un trecho por caminar para fortalecer el acceso, sobre todo de terceros, a esa información de una manera sencilla, mediante interfaces de programación, para no estar pidiendo la información cada vez que se ocupa, sino usted la tiene en tiempo real y puede a partir de eso desarrollar sus análisis. Como conclusión, y para no quitarles más tiempo, bueno, creo que el tema del uso de la analítica, el primer componente importante es un componente cultural. Más que no solo sobre organizaciones, sino sobre individuos, que se debería dar un peso cada vez mayor, y yo creo que de lo que nos sucedió el año pasado, eso todavía es mucho más fuerte, a un análisis al dato sobre la opinión. Deberíamos hacer prevalecer el dato sobre la opinión. Y sé que a veces es complicado porque en nuestra condición humana tendemos siempre a buscar la solución más sencilla, más obvia, aunque no necesariamente eso es sustentado en los datos. Muchas veces los datos pueden esconder patrones más profundos y escondidos, pero puede ser una explicación más válida de lo que nos está sucediendo en nuestra realidad. Creo que lo importante aquí es, podemos usar opiniones de expertos para llevar adelante esa fiscalización. Sin embargo, la opinión de experto, aunque pueda ser una opinión correcta, tiene un gran problema, y es que es un elemento obviamente completamente subjetivo, es un elemento no reproducible. Dependerá del experto saber qué es lo que se escoge, y dependerá muchas veces de aspectos circunstanciales y cambiantes. Entonces, creo que el mensaje final que quiero transmitir aquí es la importancia cada vez de introducir más la analítica de datos dentro de un tema como muchos otros temas, para poder sustentar, digamos, cuál va a ser el universo, dentro del universo que existe de compras públicas, qué áreas son las que voy a revisar, y sobre todo cómo desarrollar un control concomitante, digamos, concomitante con esa situación que se está dando. Básicamente me quedo dispuesto a preguntas. El Google Colab completo está en el LinkedIn y está también disponible si ustedes me lo piden, con mucho gusto, y a los organizadores se les va a facilitar.
y los datos también, y quedo a sus órdenes por cualquier pregunta. Por su atención, muchísimas gracias.